Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que nos escuchan, nos ven en esta tarde. Pues primeramente deseándoles que tengan un muy bendecido día que hayan tenido, eh, muy buen fin de semana, ¿verdad? Y pues que el Señor llene de bendiciones sus hogares. Pues una vez más nos damos cita en esta tarde, en este sábado, para pues continuar con la serie de lecciones acerca de la salvación, ¿verdad? En la doctrina de la salvación. Como bien sabemos, pues el título de esta serie es Una salvación tan grande. Hoy vamos a dar inicio a nuestra lección número 2, el cual se llama el plan de salvación. A las personas que nos vayan a ver, ya sea por medio de Facebook o posteriormente yo voy a subir este video, esta lección, esta clase, la voy a subir a YouTube. Pues si quieren hacer apuntes, están en toda la libertad, ¿verdad?, de hacer. Entonces, el título es El plan de salvación de la lección número 2. Primeramente, pues vamos a dirigirnos al Señor en oración para pedir que Él bendiga esta serie de lecciones y lo que el día de hoy Él va a traer a nuestros corazones. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos, Señor, hoy en esta tarde. Primeramente, Padre, por el privilegio que nos permites de llegar a este día, Señor, por tus bendiciones que son innumerables, Padre, por eh, el amor que tienes hacia nosotros. Padre, te pedimos en esta tarde, Señor, que tú uses, Señor, mi mente, mi boca, para que de ella salga tu palabra, Señor. Prepara los corazones de aquellas personas, Señor, que van a escuchar, que van a ver esta lección, Padre, y hablas a sus vidas, habla a sus corazones. Y Padre, pues que seamos edificados en tu palabra, Señor. Entregamos pues esta lección el día de hoy. Todo esto te lo pedimos, Padre mío, y te lo agradecemos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, pues como bien he dicho, hoy vamos a dar inicio a nuestra lección número 2. A modo de un resumen rápido, veíamos en la lección 1 acerca del por qué nosotros debemos de entender cuál es nuestra condición que tenemos delante de Dios, cuál es nuestra condición perdida, sin esperanza, y además de eso, no solamente que tenemos esa condición caída, sino que es imposible que por nuestros propios medios nosotros podamos eh, ganar el favor de Dios. Es lo que estamos aprendiendo en la lección número 1. Entonces, pero Dios en su infinito amor, Él ideó un plan, ¿verdad?, para salvarnos, para rescatarnos de nuestra condición perdida y esa separación que teníamos de Dios. Él ideó un plan. Entonces hoy vamos a entrar de lleno a entender en qué consiste ese plan que Dios ideó. Es, como bien aprendimos, si el hombre es incapaz de ganarse la salvación por sí mismo, no hay nada que él pueda hacer, no hay nada que él pueda aportar para ganarse el favor de Dios. Entonces, ¿de qué manera pues nosotros podemos alcanzar esa salvación y volver a restablecer esa comunión que se rompió en el huerto de Edén cuando Adán y Eva pecaron y desobedeciendo a Dios? Entonces vamos a entender, ¿verdad?, que una de las verdades más sencillas enseñadas en la Biblia y menos entendida es la que Dios es soberano. Él elige al hombre pecador para ser salvo. No es que nosotros hayamos elegido o hayamos buscado a Dios, porque bien veíamos en la lección pasada, la palabra de Dios dice en Romanos que no hay quien busque a Dios, que todos nos desviamos, a una nos hicimos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces debemos de entender, y es algo que nos cuesta trabajo entender, ¿verdad?, que Dios es soberano y que Él elige al hombre para traerle esa salvación. Él elige al hombre pecador para ser salvo. La posición del hombre natural ante Dios hace surgir una pregunta seria. ¿Quién debe dar? Y quiero que analicemos en esta pregunta. ¿Quién debe dar el primer paso en la salvación del hombre? Poniéndolo, entonces, primeramente vamos a analizar esta pregunta. ¿Quién es el que debe dar ese primer paso? ¿Es Dios
o es el hombre? Entonces dice la palabra de Dios en Job, capítulo 9, versículo 2, dice, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Entonces aquí es una pregunta, ¿verdad?, que se hace Job, y cuya respuesta pues es clara, que nadie, o sea, es una pregunta que sola tiene la respuesta. Es decir, ¿y cómo se justifica el hombre con Dios? Entonces no hay realmente nada bueno en nosotros que podamos presentarle a Dios, y mediante presentar eso, ya sea actitud, ya sea algo bueno en nosotros, poder ganar el favor de Dios. Pero claramente en esta pregunta Job, ¿verdad?, hace ver que el hombre, no hay nada bueno en nosotros por el cual nosotros podamos ser justificados delante de Dios. La respuesta es muy evidente. El pecador culpable está muerto, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que está muerto en sus delitos y pecados. No tenemos mérito ninguno delante de Dios, y por lo tanto no podemos iniciar el contacto con Dios y dar el primer paso. Entonces vamos pues, esto fue una introducción, vamos a entrar de lleno, ¿verdad?, a nuestra lección el día de hoy, y debemos de entender pues que somos incapaces, ¿verdad?, de ganar ese favor por parte de Dios. Entonces, como ya les mencioné, el título, ¿verdad?, de esta serie es Una salvación tan grande, doctrina de la salvación, y la lección el día de hoy es el plan de salvación, ¿verdad? Y ustedes, si gustan, pueden hacer esta lectura ya cuando terminen, ya con más calma, pueden efectuar esta lectura que se menciona aquí en Efesios 1, del 1 al 1, capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 10. Y nuestro versículo clave, queridos amigos, hermanos, está en Efesios capítulo 1, versículo 3, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Perdón. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto es en Cristo Jesús. Efesios 1:3. Dice, vuelvo a leer: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Qué gran bendición conocer nosotros el gran amor que Dios tiene para con nosotros, que Él propició el que nosotros alcancemos esa bendición tan grande que es la salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Pero vamos a ver de qué tal manera, o qué es lo que motivó a Dios traernos ese regalo tan grande que es la salvación. Vamos a entrar pues de lleno. Dice la palabra de Dios perdón, en Isaías 59:1: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Quiero con este versículo dar inicio a la clase, dando a entender que claramente la situación que tenemos, aquí lo dice el profeta Isaías, en el versículo 2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Nuestras iniquidades habla de nuestros pecados, nuestra manera vana de vivir. Eso produce división entre nosotros y Dios. Y dice: y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es una situación muy triste en la que nos presenta aquí Isaías, ¿verdad?, en el capítulo 59, versículo 1 y 2. Pero por eso Dios, en su infinito amor, Él ideó un plan para que esa separación, para que esa situación que existe entre nosotros y Dios ya no exista más, ¿verdad? Y entonces, por eso era necesario, y Dios demandaba de un plan para que esa situación ya no existiera más. Entonces, se me ocurre una pregunta para hacer, amigos, hermanos. ¿Qué es pecado? ¿Verdad? Si pueden ver aquí en la figura que pongo,
se ve claramente, ¿verdad? La palabra Dios y abajo el hombre y una especie de nube con la palabra pecado. Aquí, ¿verdad? Esto quiero presentar gráficamente cuál es nuestra situación, esa separación que hay de Dios y el hombre por el pecado. Entonces, el pecado dice, vamos a ver qué es lo que dice uno de los conceptos, ¿verdad? O qué es lo que produce el pecado. Dice, el pecado es fracaso en cumplir nuestra obligación con Dios. No solamente eso, sino que también pecado es una actitud incorrecta hacia la persona de Dios. Primeramente, fracaso en cumplir nuestra obligación con Dios. No tenemos la capacidad de nosotros cumplir nuestra obligación con Dios. Fallamos de una u otra manera. Una actitud incorrecta hacia la persona de Dios. ¿Qué más implica el pecado? Es una acción incorrecta, acciones incorrectas, perdón, en relación a la voluntad de Dios. Dios tiene una voluntad y Él demanda de nosotros que nos sujetemos a su voluntad, pero nosotros hacemos todo lo contrario, ¿verdad? Por eso dice aquí acciones incorrectas en relación a la voluntad de Dios. Además de eso, ¿verdad? Dice que el pecado son acciones incorrectas en relación a los hombres. No solamente nosotros ofendemos a Dios con nuestro actuar, sino que ofendemos a otras personas, llámese nuestra pareja, llámese a nuestros hijos, a compañeros de trabajo, vecinos, a cualquier persona, ¿verdad? Dice que por ahí hay una historia en la Biblia, una parábola que la contó nuestro Señor Jesucristo, hablando, ¿verdad?, del buen samaritano, y diciendo que un fariseo preguntaba, ¿verdad?, que quién es el prójimo. Entonces, el prójimo es cualquier persona que esté a nuestro lado. Entonces, no solamente son acciones incorrectas en contra de Dios, sino en contra de otras personas. Y al fallar nosotros, o al cometer esas acciones incorrectas, automáticamente, primeramente, pues estamos ofendiendo también a Dios. Aparte de eso, amigos, hermanos, es una actitud incorrecta, ¿verdad? Esto es incredulidad en relación a Jesucristo. Que muchas veces nosotros no creemos lo que realmente Jesús puede hacer por nosotros. Que Él vino a morir en esa cruz para librarnos de su maldad, y no creemos, dudamos y pensamos que no, o sea, yo tengo que hacer algo para mi salvación, y no creemos que Jesucristo fue el único sacrificio perfecto que vino a traernos la salvación. Entonces, todos estos aspectos nos hablan, pues, de lo que es el pecado. Por último, ¿verdad? También es una naturaleza con tendencias incorrectas. Por ahí yo mencionaba en la lección pasada que muchas veces aún nuestras buenas obras, entre comillas, ¿verdad?, delante de Dios, dice su palabra, que son como trapos de inmundicia, porque muchas veces están motivadas por hay una motivación equivocada. Muchas veces puede ser porque de cierta manera trato de compensar lo que hago malo con cosas buenas, y de alguna otra manera, ¿verdad?, pues que minimizar el efecto de mi pecado. O muchas veces es para que la gente me admire, para vanagloriarme, para llenarme de vanidad. Entonces, las motivaciones para hacer yo esas buenas obras son incorrectas, y eso no va a agradar a Dios. Entonces, por eso tenemos esa naturaleza con tendencias incorrectas, también a hacer lo malo, a hacer lo incorrecto. Muy bien, entonces, viendo toda esta situación, ¿verdad?, cómo Dios y el hombre está separado por el pecado, y entendiendo todo lo que implica el pecado, con esto nos da pauta para entrar al primer punto, que es la demanda por un plan. Tiene que haber un plan, y ese plan, pues Dios es el que tiene que dar, como ya le veíamos ahorita, que Dios es el que tiene que dar inicio a ese plan. El hombre, como dice su palabra, nosotros no buscamos a Dios.
sino que Dios es el que Él buscó al hombre desde el huerto de Edén. Ya lo hemos mencionado, que Dios fue quien buscó a Adán y a Eva. Ellos se escondieron de la presencia de Dios y fue Dios el que tuvo que tomar la iniciativa para buscar al hombre, ¿verdad? Por eso entonces vamos a ver primeramente cuál es el problema divino. Sin duda el pecado dejó su marca sobre Adán y Eva y sobre toda la raza humana. Ya habíamos explicado a nosotros, ¿verdad? Que por el pecado nosotros pecamos en Adán, y no solamente eso, sino que fue transmitida esa naturaleza pecada de Adán y Eva, fue transmitida a sus hijos y de sus hijos a los hijos de sus hijos, y así sucesivamente hasta llegar a nosotros. Nosotros nacimos con esa naturaleza caída. Entonces el hombre, la serpiente y aún la tierra sufrieron castigos por el pecado de Adán. Pero ¿cómo afectó el pecado de Adán y el nuestro en él? O sea, en Dios. Entonces, ¿de qué manera afectó esto a Dios? El pecado, todo pecado es una ofensa contra Dios. Aun si nosotros ofendemos por dar un ejemplo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a un vecino, aquel desconocido que se nos atraviesa cuando vamos en nuestro carro al trabajo y por ahí se nos cierra o cambia de carril sin poner su dirección y pues estuvo a punto de impactar, ¿verdad? De chocar a esa persona, y pues le pensamos o inclusive muchas veces hasta le decimos hasta de lo que se va a morir. Entonces ahí estamos, podemos pensar, ¿verdad?, que estoy ofendiendo o estoy maldiciendo a una persona, pero todo lo que hagamos hay que pensar que primeramente estamos pecando contra Dios, no solamente con aquella persona que ofendemos o con aquella persona que hacemos mal, sino primeramente estamos ofendiendo a Dios. Entonces de ahí debemos de entender esto, ¿verdad? Que primeramente estamos ofendiendo a Dios. Entonces, porque Dios es la norma, entonces todo lo que hagamos mal, Dios es santo, Dios es justo, y todo aquello que va en contra de la santidad, en contra de lo bueno, en contra de lo correcto y lo justo, ¿verdad? Estamos, como Él es la norma, Él no tiene santidad, sino que Él es santo. Él no tiene justicia, sino que Él es justo. Entonces, todo aquello que va en contra de la santidad y la justicia, va en contra de Dios. Entonces, Él es la norma, Él es el patrón, el criterio para juzgar lo correcto y lo incorrecto. Y más en este mundo, amigos, hermanos, donde hay tanta relatividad. Lo que para mí es bueno, a lo mejor para ti no es tan bueno, o lo que para mí es malo, a lo mejor para ti no es tan malo. Es relativo según el lugar o el tiempo, la circunstancia. Pero no, o sea, Dios es un Dios de absolutos. Lo que es malo y lo que es bueno es bueno. Y Él es la regla, es el patrón, es nuestra medida y es el estándar que nosotros debemos de tener. Y así no vamos nosotros a equivocarnos. Entonces, vamos pues, repito, a partir de ese criterio, ¿verdad? Él es la norma, Él es el patrón. Sin embargo, la entrada del pecado al universo no era una sorpresa para Dios. Habla la misma palabra de Dios, ¿verdad? Que Dios ya preparó este plan maravilloso desde antes de la fundación del mundo. Dios ya conocía que el hombre iba a fallarle. Dios ya conocía que el pecado iba a entrar al corazón, a la mente del hombre. Entonces Él no es algo que lo tomó por sorpresa, y Él tenía ese plan perfecto. Muy bien. Dice la palabra de Dios, bueno, el siguiente punto, hermanos, es la solución divina. Dios, vemos el problema, ¿cuál es? Que el hombre es pecador y que el hombre es incapaz de proveerse para su propia salvación. Entonces, ¿cuál es la solución que Dios ideó? Vamos a ver cuál es.
Dice la palabra de Dios en Habacuc 1:13: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruyes el impío al más justo que él. Aquí vemos, ¿verdad?, de qué manera ve Dios el pecado, porque dice que Dios es de ojos limpios para ver el mal y no puede ver el agravio o la ofensa de una criatura de Dios a otra. Dice: ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruyes el impío al más justo que él? O sea, aquí está hablando, ¿verdad?, de la santidad perfecta de Dios. Entonces, la solución divina, ¿cuál es, familia o hermanos? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Voy aquí en dos lecturas. Una está en Romanos 5:8, que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Y también dice en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Y aquí está lo importante, amigos, hermanos: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, aquí estamos viendo el plan perfecto de Dios. Ya vimos cuál fue el problema, pero la solución divina es precisamente Jesucristo, como lo veíamos en Romanos y en Gálatas. Dios es el único que podría resolver el problema del pecado del hombre. Después de la caída del hombre, Dios el Padre puso en efecto el plan de salvación que Él había decretado en la eternidad pasada, y este plan divino está centrado en su Hijo divino. El plan perfecto es que Dios mismo iba a enviar a su Hijo Jesucristo a pagar por nosotros en la cruz, y de esta manera poder restablecer la relación que se vio rota en el huerto de Edén. Entonces, el plan perfecto, el plan divino, no es otra cosa que la persona de Jesucristo. Entonces, la relación entre el amor de Dios y su obra para con los pecadores se expresa, como ya lo leímos en estos dos pasajes, en Romanos 5:8 y en Gálatas 2:20. El gran programa, perdón, que se me seca acabo de salir estuve poco malo, hermanos, y ahí disculpen si de repente me dan ataques de tos. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, la solución al problema del pecado del hombre. ¿Cuál fue lo que hizo Dios, o la obra de Dios? Primeramente vemos que Él dio a su propio Hijo. Ahora, las razones que Dios tuvo al hacerlo, dice, si vemos a la izquierda de su pantalla, está la obra de Dios. Dios dio a su propio Hijo, y luego a nuestra mano derecha vamos a ver las razones que tuvo Dios al hacerlo. ¿Por qué dio a su propio Hijo? Dice, ¿verdad?, en el lado derecho: porque Él amó al mundo. Ahora, otra obra que hizo Dios: ofreció su vida por nosotros, ¿verdad?, la vida de su Hijo. Ahora, ¿esto para qué? ¿Qué razón tuvo Dios? Para mostrar su amor. ¿Qué hizo Dios? Envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Y con qué razón? Para que vivamos nosotros por Él. Como ya si entendimos, ¿verdad?, en la lección pasada, que somos incapaces de proveer nosotros mismos nuestra salvación, entonces era necesario que Dios enviara a su Hijo, y nosotros vamos a vivir, vamos a tener esa vida eterna en la presencia, en la comunión con Dios, por medio de Jesucristo. Él es el único medio por el cual nosotros, ¿verdad?, podemos tener esa hermosa salvación. El gran programa de redención a través de la sangre comenzó cuando Dios vistió a Adán y Eva con pieles de los animales muertos, como un cuadro de lo que Él haría al redimir al hombre caído. Ahora vemos en Génesis 3:15, no lo voy a poner, ¿verdad?, pero hermanos que me escuchan, creo yo que la mayoría ya lo conoce, ese pasaje. Se le conoce como el protoevangelio o el primer evangelio, ¿verdad?
en Génesis 3:15, donde dice la sentencia para la serpiente, que iba a poner enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Dice, primero hablando de la simiente de la serpiente, dice que la simiente de la serpiente, que es Satanás, iba a herir en el calcañar o en el talón del pie a la simiente de la mujer. Que la simiente de la mujer, aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo, y esta dice que iba a herir a la simiente de la serpiente en la cabeza. Entonces, una herida, con nosotros conocemos, no es difícil sacar a conclusión que una herida en un pie, pues no es una herida mortal. Mas, sin embargo, una herida en la cabeza, ¿verdad? Pues por necesidad es una herida mortal. Entonces, aquí vemos lo que iba a pasar en la cruz. En la cruz, supuestamente, Satanás creyó que había destruido a Jesucristo. Y esta fue la herida que le produjo en el pie. Pero más sin embargo, ¿verdad? Con su resurrección, Cristo propinó esa herida mortal a la serpiente antigua, ¿verdad? Que es Satanás, dice la palabra de Dios en Apocalipsis. Entonces los sacrificios del Antiguo Testamento, ¿verdad? Eran otro tipo de aquel que habría de venir, Dios vestido en carne humana, para ser sustituto de todos los miembros de la raza perdida de Adán. Entonces tuvo que venir Jesucristo, el Hijo, un unigénito Hijo de Dios, a morir en esa cruz que iba a ser el sacrificio perfecto. En el Antiguo Testamento los sacerdotes sacrificaban animales para cubrir el pecado de Israel. Pero Jesucristo, así como lo describió Juan cuando fue bautizado, ¿verdad? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente iba a cubrir, sino que iba a quitar completamente el pecado del mundo. Entonces fue el sacrificio perfecto, y dice en Hebreos que Jesucristo fue sacrificado solamente una vez por los pecados, ¿verdad? Un solo sacrificio que iba a bastar para todo aquel, ¿verdad? Que se apropie de ese sacrificio perfecto de Dios. Entonces, dice que así como el pecado entró por un hombre, hablando de Adán, ¿verdad? Por un hombre nada más, que es nuestro Señor Jesucristo, vino la salvación a todos los hombres. Entonces vamos a entrar a nuestro siguiente tema. Entonces esta es la solución del problema. Y el punto número 2, y terminando este punto, ¿verdad? Yo quiero concluir el día de hoy, para no hacer tan larga esta transmisión, y posteriormente concluiríamos la semana entrante, primeramente Dios. Entonces ahora vamos a analizar el diseñador de este plan. ¿Quién diseñó este plan perfecto y divino? Es lo que vamos a analizar ahorita en este momento. Muy bien. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces aquí claramente, ¿verdad? Dice el apóstol Juan, que todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El complejo milagro del nacimiento físico requiere un plan y un planeador divino, hablando de nuestro nacimiento físico, ¿verdad? Cuando nace un bebé. Entonces eso requiere de un plan y un planeador divino. Esto es aún más real en el milagro del nacimiento espiritual. Por eso dice, ¿verdad? Que a los que le reciben, a los que creen en su nombre, Dios les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Es un volver a nacer. Y por eso dice en el versículo 3, ¿verdad? Los cuales no son engendrados ni de sangre, ¿verdad? Como es engendrado un bebé físico, ¿verdad? Es engendrado pues por la unión del papá y la mamá. Pero en el caso del nacimiento espiritual, dice que no somos engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino por medio de Dios. Entonces es una obra absolutamente exclusiva de Dios. Dios, por medio de su Santo Espíritu, es el que va a producir ese nuevo nacimiento en todas aquellas personas que, como dice aquí la palabra, ¿verdad? Le reciben o creen en su nombre.
Entonces, esto proviene de Dios, el nacimiento espiritual, y con esto nos hace nacer, somos nuevas criaturas y nacemos en la familia de Dios. El autor del plan de redención no es otro sino Dios mismo. Ese es el diseñador de ese perfecto plan. Fíjense nomás, el creador del universo se dignó a realizar un plan de salvación a sus criaturas desobedientes y caídas. Esto nos lleva a ver que la magnitud del amor de Dios, que aquel Dios que con su palabra, con el poder de su palabra, hizo todo lo que nosotros vemos, hizo las estrellas, hizo los planetas, todo absolutamente con el poder de su palabra. Ese ser tan poderoso, ¿verdad?, se dignó a rescatarnos, a idear un plan, ¿verdad?, por unas criaturas de Él que somos desobedientes y que estamos en una situación de caídas, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿verdad? No hay mayor manifestación del amor de Dios, ¿verdad?, que ver que ese Dios poderoso, ¿verdad?, entregó a su propio Hijo para salvar a esas personas. Por eso dice, ¿verdad?, en Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que Él nos salvó siendo aún pecadores. Entonces aquí Juan declara que aquellos que reciben a Cristo son los receptores del poder de Dios. En efecto, son nacidos de Dios. Más adelante dice en Romanos 3, 25 y 26, dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es en la fe de Jesús. Nos está hablando de ese regalo, de ese regalo tan grande que Dios nos da, que es la justificación. Entonces Pablo afirma que Cristo, el Salvador, es la sabiduría de Dios. Dice más: por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Dice, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor, dice 1 Corintios 1:30. Dios el Padre estableció que Cristo fuera propiciación, fuera el que satisfaciera, ¿verdad?, esa demanda por el pecado del hombre. Entonces Jesucristo vino a satisfacer, vino a ser propicio, ¿verdad?, por nuestros pecados. Esta fue la manera en la que el Padre pudo permanecer justo y al mismo tiempo ser el que puede justificar a todo aquel que cree en Cristo como su Salvador. Entonces aquí no se contradice. Muchas veces nos cuesta trabajo entender entre la sabiduría, la soberanía de Dios, ¿verdad?, y el libre albedrío del hombre. Entonces parece que es algo que se contradice, pero aquí, ¿verdad?, es algo parecido. Aquí vemos que el Padre, Dios Padre, Él permanece justo, pero al mismo tiempo, ¿verdad?, Él puede justificar sin dejar de ser justo. Él justifica al hombre, porque si Él perdonara al hombre sin que hubiera una paga por el pecado, entonces Dios dejaría de ser justo, ¿verdad? Entonces aquí es donde vemos, bueno, entonces de qué manera Dios puede Él, por amor, salvar al hombre, justificarlo sin dejar de ser justo. Entonces la respuesta, en pocas palabras, es Jesucristo. Dice la palabra de Dios, el justo muriendo por los injustos. Entonces con eso fue satisfecha la justicia de Dios y a la vez, ¿verdad?, fue justificado el hombre. ¿Por qué? Porque Jesús tomó nuestro lugar, ¿verdad?, y en Él fue descargada toda la ira y todo el castigo de Dios. Entonces de esta manera, ¿verdad?, es como Dios en su perfecto plan, Él pudo lograr eso, ¿verdad? No dejó de ser justo, ¿verdad? Y Él satisfació su justicia, ¿verdad?,
y a la vez rescató al hombre. Muy bien, nunca debemos de ver la salvación como un pensamiento de último momento o como el único medio posible de resolver un dilema sin esperanza de parte de Dios. Dios no se sorprendió, como ya lo había mencionado antes, cuando el hombre cayó en pecado. El plan de la salvación es tan eterno, como Dios mismo. Y su plan es desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Todo instrumento humano posible en el plan de la salvación es de este modo eliminado, ¿verdad? Si nosotros entendemos este concepto, ¿verdad? Que la salvación es desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, y únicamente Dios fue el que tuvo que idear ese plan. Él lo hizo, era necesario que Él lo hiciera, porque nosotros no teníamos la capacidad. Por eso fue el motivo y el objetivo de dar la primera lección, para entender primeramente que somos incapaces por nuestros medios de lograr nuestra salvación. Entonces por eso era necesario que Dios fuera el que interviniera, y Él es el autor y consumador de ese plan perfecto. Él lo hizo y Él lo llevó a cabo, y únicamente Él es el que tenía la capacidad, y por eso nosotros alcanzamos ese regalo tan grande que es la salvación eterna. Entonces, el plan de la salvación es tan eterna como Dios mismo. Entonces ya vimos, pues, ¿verdad?, que es de la eternidad pasada a la eternidad futura. Todo instrumento humano posible en el plan de la salvación es de este modo eliminado. Como dijo Juan, la salvación no es de sangre, ¿verdad? No es de linaje humano, ni de voluntad de carne, ni siquiera de voluntad o deseo de varón. Esto lo veíamos en Juan 12:13, ¿verdad? Ya lo leímos anteriormente. Entonces, es totalmente de Dios, es su plan desde el principio hasta el fin. Entonces, la salvación es única y exclusivamente del Señor. Entonces, con esto, hermanos, pues quiero terminar el día de hoy, esperando, ¿verdad?, que pues el Señor, por medio de su Santo Espíritu, traiga entendimiento a nuestra mente y podamos ver la magnitud de ese regalo tan hermoso que nos ha dado Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Es importante entender que no tenemos ninguna capacidad en nosotros para salvarnos a nosotros mismos, que era necesario que Dios interviniera, que Dios estableciera ese plan y lo llevara a cabo. Y gloria a Dios, ¿verdad?, que Él envió a su Hijo Jesucristo a vivir entre nosotros, a morir en esa cruz, en nuestro lugar. Y no solamente eso, sino que Él obtuvo la victoria al resucitar al tercer día. Es todo por el día de hoy, queridos amigos, hermanos. Nuevamente repito, esperando que pues el Señor traiga convencimiento a nuestra mente, y que analices y veas el regalo tan grandioso que Dios nos ha dado. En la próxima semana, ¿verdad?, vamos a continuar para concluir esta lección 2 con el desarrollo del plan, de qué manera Dios llevó a cabo ese plan. Ya entendimos, ¿verdad?, que Dios fue el creador de ese plan, que Dios vio el problema tan grande de esa separación que había entre Él y el hombre, y cómo Dios llevó ese plan. Entonces espero que la próxima semana, ¿verdad?, que nos acompañen. Preguntas que tengan, sugerencias, estamos abiertos, ¿verdad?, para todo lo que ustedes quieran compartir con nosotros. Entonces, pues sin más que agregar, deseándoles, como decía al principio, una muy buen fin de semana, ¿verdad?, y que el Señor bendiga sus vidas, que Dios prospere todo lo que hagan, y que el Señor nos dé la fuerza para pues empezar esta semana, ¿verdad?, que ahora el lunes nos estaremos iniciando, y nos cuide y nos guarde en cada momento. Nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga, y recuerda que todo esto que se te ha compartido pues viene de parte de Dios. Dios te bendiga grandemente, y nos vemos la próxima semana.